Salmo 111. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, los que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión le ha tocado la lectura del salmo número 111 al hermano Jason. Muchísimas gracias al hermano Jason por la lectura del salmo número 111. Vamos a hablar un poco de este salmo. Aunque en mi traducción, no sé si en las otras estuvimos viendo, no aparece de quién está escrito este salmo, pero este salmo está escrito, a mí no me da tiempo de hablar un poco cómo está escrito, vamos a decir, cómo fue escrito en el hebreo, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de este salmo, que cuando Israel volvió de ese cautiverio que estaban, la vida para ellos, amados, no fue muy fácil. O sea, acuérdense que había un remanente que estaba, que volvieron, creo que fueron en 3 etapas, que volvieron con Esdras, después volvieron con otros más y empezaron a construir. Ahora cuando se empieza a construir algo que ha sido destruido, la vida, vamos a decir, no es fácil, amados. Hay que confiar mucho en Dios, empezar de cero, es muy difícil. El pueblo de Dios está empezando de nuevo, entonces, volviendo de nuevo, aquellos que habían confiado en Dios. Algunos se quedaron en la prosperidad, amados, se quedaron en Babilonia, si ustedes conocen, se quedaron prósperos ahí, no quisieron volver, después volvieron otra tanda más, pero algunos volvieron, entre eso estaba Esdras, estaba Nehemías, tenían luchas entre los pueblos que estaban ahí, estaban los samaritanos, que también, entonces no era fácil construir de nuevo, empezar de cero, amados. Pero había una promesa que Dios lo iba a cuidar, aquellos que estaban en el remanente, vamos a decir, fiel, que habían vuelto de ese exilio, que habían sido llevados como castigo en esa época a Babilonia. Estos vecinos que estaban, amados, no se le hacían muy fácil, eran vecinos hostiles, vamos a decir, mundanos, para que puedan entender. Toda esa gente que existían a los alrededores, que estaban los persas y otros más, bueno, no hacían fácil, vas a decir, la situación económica para ellos. Ellos tenían que pagar cosas y empezar de cero, amados. Entonces todo esto es muy difícil. Muchos piensan que venir al cristianismo es todo fácil y que Dios va a hacer todas las cosas fácil. Hay que pelear, amados, como hacía Nehemías. Creo que te estaba construyendo, en una mano estaba construyendo, otra tenía la espada. Entonces no es fácil, amado. Vamos a decir, pero Dios promete que si andamos en sus estatutos, Él nos va a guardar y nos va a cuidar. Esto nos cuenta, este salmo creo que está unido un poco con el otro. Vamos a ver entonces, si no entienden nada todo esto, que es una vida difícil, pero aquellos que confían en el Señor y verdad confían en quién es el Señor y recordamos quién es el Señor y lo que hizo con nosotros el Señor, aquellos que le conocen, la mejor forma de ser sabio es conocer quién es el Señor. Y para eso es vivir una vida de piedad. Así que eso es un poquito, es cortito el Salmo, tiene 10 versículos. Es como, vamos a decir, un poquito más largo que el 110, 3 versículos más.
Pero cuando vemos nosotros a algunos profetas, vamos a decir, como vamos a decir Ageos y otros más, nos describen la situación de este pueblo, cuando empezaron a construir y empezaron a edificar. Algunos, amados, empezaron a edificar las casas para ellos, se olvidaron del Señor, otros empezaron a edificar cosas, a concentrarse en el Señor, y así algunos buscaban sus propios intereses y otros no. Pero vamos a decir, esto trajo consecuencias, porque aunque el pueblo de Israel fue infiel, amados, Dios mantuvo su promesa. ¿De qué? De que iba a él bendecir a su pueblo si ellos andaban en sus caminos. Y eso es lo que no debemos olvidar, amados, que si nosotros andamos en sus caminos, el Señor promete ser fiel a su pacto y dar esas bendiciones, vamos a decir, a aquellos que le temen y a aquellos que hacen su voluntad, por amor a su nombre. ¿Sí? Así que vamos a ver que este salmista nos muestra un poco, nos va a mostrar por lo menos algunas instrucciones, vamos a decir, y una de ellas, amados, si usted empieza en el Salmo ahí, empieza a alabar al Señor con todo el corazón. Y empieza el salmista mostrándonos que debemos alabar al Señor. Por eso acuérdense, amados, que nosotros cuando alabamos al Señor no lo hacemos, vamos a decir, de acuerdo a nuestras circunstancias. Ustedes cuando ven en Filipenses al apóstol Pablo, él alababa, cuando estaba en el libro de Hechos, creo que con Silas, estaba alabando él, pero no era no que la alababa, vamos a decir, por lo que estaba. Creo que en Filipenses 4:4 dice, gozaos, y otra vez digo gozaos, regocijaos, dice, ¿no? Y ustedes lo ven, este hombre siempre estaba padeciendo. Entonces la alabanza, lo digo porque en el contexto histórico de este salmo, la situación no era muy fácil, amado. Entonces, pero lo que empieza hablando de este salmista es a alabar al Señor. No se olviden el contexto de este salmo. Ellos estaban volviendo, si ustedes están siguiendo todo lo que estoy mostrando, los salmos todos anteriores, cómo fueron llevados en cautiverio, cómo volvieron. Ahora están empezando de nuevo, pero la situación es difícil. Eso no quita, amado, que debemos alabar al Señor. Nosotros no alabamos al Señor cuando todo está bien. Nosotros alabamos a pesar de las circunstancias, amado. Y lo mejor que hay es alabarle en estas circunstancias. Ustedes ven que para ellos, bueno, que nos muestra mucho el salmista acá, pero él nos insta a ellos a que alaben al Señor. Sin importar, vamos a decir, lo que pase o lo que haya pasado. Nosotros siempre damos gloria a Dios y alabamos. El salmista dice, alabaré al Señor con todo el corazón. Escuchen, en la compañía y congregación de los rectos. Amados, el día del Señor, el domingo es el mejor día para alabar. Por eso que los domingos nos juntamos y nos congregamos. Es para alabar al Señor, para recordar todo lo que ha hecho en nuestra vida. Por eso que ese día es un día de conmemorar. Yo me acuerdo que cuando estaba en la fuerza, otra vez vuelvo con mis aventuras pero cuando estaba en la fuerza me acuerdo que nosotros nos parábamos así y había algo que se llamaba, si no me equivoco, se llamaba efemeri, algo así. Y decía, pasaba uno al frente y decía, abría un libro y decía, efemeri del día de la fecha, decía, el día tal, 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 el barco tal, 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 a la altura combatió valientemente ante el enemigo, derribando el avión que venía, y decía efeméride tal día. Y bueno, se leía algo y eso quedaba sentado. Bueno, amados, el Señor se ha dejado también algo para que nosotros, tanto el libro de la creación o los hechos y las maravillas que Él ha hecho, para que nosotros podamos recordar. Israel tenía eso, amados, en su mente. Cuando nosotros, por eso digo, nosotros traer a memoria lo que ha hecho el Señor. Por lo menos cuando yo paso por esas cosas, siempre traigo memoria o me acuerdo de cosas y combates y cosas que me han pasado, cosas espirituales, de donde el Señor me sacó. Eso me da fuerza para mirar hacia atrás quién era. Y eso es no olvidarme de quién era y de quién es Dios. Por eso, que amados, el día del Señor es muy importante. Por eso dice, en la compañía y la congregación de los rectos. Es el día donde nosotros
venimos a alabar y nos congregamos en ese día todos juntos, amados, cantando salmos, himnos, escuchando su palabra. Incluso cuando escuchamos su palabra, vemos los hechos y las maravillas del Señor, las promesas del Señor, lo que va a hacer y lo que ha hecho y lo que va a hacer. Todos juntos como una familia, amados. Entonces es importante que ese día no lo olvidemos, en la compañía de los santos. Dice así, grandes, versículo número 2, son las obras del Señor, buscad de todos los que la quieren. Entonces, amados, las obras del Señor están, vamos a decir, primero y principal, para que la persona, podríamos decir, ¿cómo poder explicarlo? Que no es un creyente, que no es un cristiano. Las obras, como en Hechos 17, Pablo les muestra que la creación, el Señor creó todas las cosas. En Génesis mismo ustedes pueden ver que Dios es el creador de todas las cosas. Entonces, aunque eso no salva, pues una revelación natural, está para como un libro abierto que muestra que el Señor ha creado. Pero la persona que no ha nacido de nuevo puede mirar y apreciar que hay un creador. Ahora para nosotros que somos los creyentes, nosotros tenemos, cada vez que vemos, yo por lo menos salgo afuera, veo los animalitos, veo los pájaros, las estrellas, y todas esas cosas me muestran, como Salmo 119, quién es el Señor, y veo semejante obra que ha hecho el Señor, los mares, las tierras, las galaxias, y todas esas cosas, amado, engrandecen el nombre de Él. Yo miro así, y después miro mi problema, y uno a veces se quiere ahogar en esas cosas. Y entonces trato de alabar al Señor por las obras que el Señor ha hecho. Entonces debemos recordar las obras de Dios. Y esto es lo que hace el salmista en el versículo número 2 hasta el versículo número 6, dice esto. Grandes son las obras del Señor, buscarla de todos los que la quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es el Señor. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Entonces el salmista ahora nos empieza a mostrar, amados, como bueno, acuérdense, en esa época le está diciendo al pueblo de Israel que recuerden lo que el Señor había hecho. Que trajera a memoria lo que el Señor había hecho. Para ellos era fácil, porque tenían ahí asentado todo lo que el Señor había hecho. Para darle, ¿por qué, amados? Porque con nosotros tenemos una situación presente, el traer, por lo menos a mí me sirve, el traer a memoria lo que el Señor ha hecho en el pasado, en mi vida, eso me da esfuerzo a mí, y ánimo, y aliento, y esperanza, mirar para adelante, amados. Cuando miro para atrás y me veo estancado y que no hay salida, porque no había salida para mí en esa época, y veo su mano rescatándome del hoyo y de la aflicción, entonces cobro ánimo, amados. Por eso que un pueblo que olvida de verdad su historia es un pueblo que perece y está, podríamos decir, condenado a repetir las mismas cosas. Entonces así, nosotros como cristianos no debemos olvidarnos que el Señor cuida a su pueblo. Pero para eso debemos recordar las obras que el Señor ha hecho y no olvidarnos, no cometer las mismas cosas que nuestros padres cometieron. Entonces es importante. Está el pasado para darnos ánimo en el presente y esperanza para un futuro que nosotros, para muchos es incierto, para nosotros es cierto una cosa, que vamos a ir con el Señor. Entonces eso nos anima, que estas aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria futura. ¿Cómo lo hago yo? Bueno, yo simplemente miro hacia adelante, hacia un futuro. Eso me da esperanza. ¿Cómo me aliento mirando hacia atrás las cosas que el Señor ha hecho? Entonces sé que Él es poderoso para cumplir todo lo que ha hecho. Además, amado, tenemos un registro que se llama la Biblia, amado, que todo lo que ha prometido ahí lo ha cumplido, amados.
Solamente a veces miramos nuestros testimonios, pero miremos en la Biblia y todo lo que ha hecho, incluso en Jesucristo, que habla dentro de un ratito, y va a ver que eso nos va a dar aliento, amado. Ahora, el Señor no se había dejado, vamos a decir, sin testimonio o que asentaran. Por eso Israel tenía fiestas festivas, que ellos celebraban. Cada fiesta festiva que el Señor tenía, ejemplo, la fiesta que ellos tenían, habían varias fiestas, pero cada fiesta celebraba algo, la fiesta de las Pascuas, creo que la fiesta, había muchas de ellas, pero cada una celebraba algo que el Señor había hecho. Yom Kippur, había otra que el Señor cuando estaba sentado en Juan 7, que se levanta, que era de las ramas, que ellos hacían como unas ramas que celebraban. Bueno, cada una tenía una celebración, tenía un significado. Pero ¿para qué? ¿Para qué era eso, amado? Porque el Señor, vamos a decir, de esta forma, al celebrar algo le hacía recordar. A ver cómo le podía explicar. Contemporáneamente, en el tiempo de nosotros, sería la Santa Cena, para que puedan entender. Cuando se celebra la Santa Cena, el pueblo recuerda lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, esto es un recordatorio. Sí, a ver si escuchen, a ver, porque no lo tenía en mente, pero bueno, ya que está, creo que es 2 de Corintios, cuando celebramos la Santa Cena, yo tengo que leer siempre el mismo texto, pero es 2 de Corintios, si no me equivoco, capítulo 11, y si no me equivoco, a ver, dame un segundo, que no, es primero, porque no lo tenía en la mente ahora. Sí, acá está. 1 de Corintios capítulo número 11, donde habla de los abusos de la cena del Señor. A ver, tengo que... Acá está. Versículo número 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es pues mi cuerpo que por vosotros es partido. Escuche, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Así que pues todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es algo que nosotros tenemos para recordar, para lo que el Señor ha hecho, para que no nos olvidemos, amados. Entonces es importante que... ¿Se apagó la luz? Ahí está, no hubo un desperfecto, ya lo solucionamos, se ha apagado la luz del púlpito. Entonces Dios dejó un recordatorio, amados, una historia para que Israel pudiera recordar. Y alguna de ellos, amados, es como ellos salieron de Egipto, como el Señor le dio comida en el desierto, como el Señor lo sustentó con su ropa. A mí me sorprende cuando leo el libro de Deuteronomio, amados, de Éxodo, como las cosas que el Señor hacía, amados. Ya desde que abro la Biblia, amados, usted abre la Biblia y es tremendo. No había nada, el Señor creó todo. Para esto, cuando vemos, yo a mí no me dio tiempo ayer el domingo cuando fue de hablar de la sabiduría del hombre. Para el hombre es necedad. Yo no me dio tiempo a hablar en la prédica porque es corto esto. Pero para aquel que se cree sabio y muy inteligente y tiene 2 o 3 títulos pegados en la pared, ni siquiera reconoce que Dios creó las cosas. Porque para él esto surgió de la nada, fue evolucionando, pero no le da la gloria a Dios y por eso Dios los entregó. No hay sabiduría en estas cosas. Pero usted abre su Biblia en Génesis nomás, dice: en el principio Dios creó todas las cosas. Entonces es importante, vemos, Dios se dejó un registro de las cosas que hizo, cuando lo liberó de la esclavitud, conquistó las naciones, cuando libraba a cada uno de ellos, vamos a decir, o levantaba a uno de sus jueces, el mismo Sansón, un hombre solo, lo hacía que venciera a miles de filisteos con un hombre solo.
Y cada cosa que él hacía, abría el mar, mandaba las plagas, todas esas cosas hay un registro, vamos a decir, de lo que Dios hizo para todos aquellos que confían y creen en Él. Entonces cuando nosotros meditamos y reflexionamos y analizamos todas esas cosas, yo por lo menos me aliento, amado. Yo me aliento a ver el brazo del Señor hacer esas cosas, de verdad. Y nunca tiento al Señor si haga esto, pero el solo hecho de salir afuera, amado, yo, ¿sabe qué hago? Salgo afuera y me miro a las estrellas. Y yo le digo cómo es increíble lo que el Señor de verdad puede hacer, quién es el Señor. Y así es, amado, que fíjese la palabra que dice el versículo número 4, ha hecho memorables sus maravillas. Eso la palabra sería un memorial. ¿Para qué, amado? Para que nosotros recordemos, traigamos a memoria cada cosa de esos, cada obra que Él ha hecho. Yo por lo menos hago así, lo tengo en mente siempre, tengo en mente, no me olvido quién es Él y lo que ha hecho. Y eso es lo que a mí me mantiene al frente, por lo menos. Con Israel, incluso Abraham salía, muchos de ellos, amados, dejaban, incluso Abraham y otros, dejaban piedras que eran piedras, podríamos decir, conmemorativas. Después que entraron en Canaán, cuando fue Josué que entra ahí a Canaán en Josué 4. Cuando, incluso vamos a decir, amados, los padres, no sé si se acuerdan en el libro, creo que no me acuerdo si es Deuteronomio 6, 4 o 9, le decía que creo que es conocido como, si me equivoco, como el Shema o algo así es el nombre, pero le enseñarás a tus hijos en la entrada, ¿se acuerdan? Pero yo no lo quiero buscar porque si no el salmo se va a hacer largo, amado. Pero ellos tenían que enseñarles a sus hijos, ustedes lo ven en Deuteronomio 4, a sus propios hijos, e incluso los significados de los días especiales y esas piedras que era conmemorable que hacían. O sea, la idea es que se tenía que pasar como tradición, amado, enseñarle cada uno. Eso es lo que hacemos nosotros, eso es lo que hacía Esdras, creo que también, cuando volvió, abría y él se preparaba, se alistaba su propio corazón y enseñaba al pueblo, amado. Entonces es eso. ¿Para qué? Para que el pueblo nunca se olvide quién es el Señor. Esto, vamos a decir, nos ayuda a recordar quién es el Señor y lo que ha hecho por nosotros, amados. Vamos a decir los versículos 7 a 9 para apurarnos un poco más, para ir terminando ya y una breve conclusión. Dice así: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Bueno, amados, para todos aquellos, bueno, vemos un registro que el Señor ha dejado ahí, vamos a decir, de todas las obras que el Señor ha hecho. O sea, vamos a decir, Él hizo manifiesto o incluso un pacto con su pueblo para aquellos que confían plenamente en su palabra. Ahora vamos a decir todos estos mandamientos, todos estos preceptos y estatutos que el Señor ha dejado, son para aquellos de verdad que confían en su palabra. Por eso que no, en este contexto es Israel, pero como la iglesia nosotros no deberíamos olvidarnos todas estas cosas que pasó Israel y las consecuencias que vinieron por una desobediencia. Y también las bendiciones que después vinieron, aunque fueron difíciles, volver a reconstruir, volver a como una nación. Vemos que el Señor, por más que sea difícil empezar de nuevo y de cero, el Señor promete que aquellos remanentes que se apartan y son fieles y que parece difícil al principio, Él bendice esa obra con el tiempo. Y así vemos que Israel, por lo menos un remanente fiel, aunque hubo separaciones entre ellos, vemos que Dios bendijo a esa nación. Aquellos que fueron fieles, bueno, nosotros podemos aprender eso, amados. De ese principio podemos sacar que Dios se mantiene fiel a su pacto y a sus promesas. No solo eso, amados, cuando vemos el mayor,
nosotros, vamos a decir, como cristianos, sacando de la nación de Israel el nuevo pacto, nosotros tenemos, incluso en el Nuevo Testamento, muchos milagros que hizo el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el mayor milagro para mí? Fue que el Señor se encarnara, amados, que Dios mismo viniera acá con nosotros. Los milagros que el Señor hizo, todos aquellos que confiaban en su palabra, el Señor le decía que sea conforme a tu fe, le decía. Siempre si confiaban en el Señor. Lo mismo, otro gran milagro, ¿cuál fue, amado? Fue la resurrección de los muertos. Y el mismo Señor, por eso está ese cartel que está allá, que dice que el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La pregunta sigue vigente, amado. ¿Crees esto? Porque el Señor promete, de verdad, que a toda aquella persona que haya salido, que quiera salir de la esclavitud, del pecado y de Satanás, la palabra de Él sigue vigente y el pacto sigue vigente. Todo aquel que venga a Él hay perdón de pecado. Versículo 9. Redención ha enviado a su pueblo. Aunque en el contexto la redención puede referirse al Éxodo, muy factible que se refiera a eso, al Éxodo que el Señor lo estaba sacando de Egipto y llevándolo hacia una tierra prometida, pero Dios en el Nuevo Testamento lo vemos esa redención que Dios saca de Satanás y lo lleva a su pueblo mismo hacia Él, hacia el cielo, hacia Cristo. Lo mismo sigue esa promesa vigente, amados, porque así como cumplió el Señor sigue cumpliendo esa misma promesa. ¿Cuál es? Bueno, la redención que ha enviado a su pueblo, amados. Sigue manteniendo vigente eso para aquellos que confíen en su palabra. Hay una palabra que aparece ahí que es, espere un segundito antes que me vaya al versículo número 10. Redención ha enviado a su pueblo para siempre ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre, amado. Esa palabra santo y temible, vamos a decir, podríamos decir la palabra, podríamos decir, es más como, su nombre tiene que ser reverenciado o honrado sería la idea. La idea es temible no da la de algo, porque temible da como un tirano, vio que hay que obedecerlo porque es tirano, y que un hombre es tirano, si no le obedece va todo mal. La idea de temible acá, el santo, es, vamos a decir que hay que mantener en alto honor su nombre debe ser reverenciado, eso, y respetado, cada vez que se nombra el nombre del Señor. Nosotros no podemos nombrar el nombre del Señor como si fuera cualquier cosa. Es un nombre, vamos a decir, el Señor, es el Señor. Cuando alguien dice el Señor, uno tiene que bajar por lo menos la reverencia de la cabeza. Si alguien levanta su mano o pone algo, la mano sobre, yo por lo menos hago así, si alguien pone su mano sobre la Biblia y dice el Señor, yo bajo la cabeza. Porque sé que nadie va a hacer eso de verdad si no tiene un respeto, una reverencia ante el Señor. Entonces cuando alguien nombra al Señor, yo bajo la cabeza por respeto, amado. Entonces el nombre del Señor debe ser reverenciado, mantenido en alto honor, amados. Entonces así lo que nos muestra. ¿Por qué? Porque lo que es Él en sí mismo y lo que ha hecho. Versículo número 10, escuche. Todo esto que yo digo, amados, si toda la ortodoxia que podemos aprender de acá no sirve de nada si no la aplicamos en la ortopraxia. ¿Por qué es esto? Porque dice así, versículo número 10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos y su loor permanece para siempre. Amados, si todas estas cosas que he dicho es verdad y usted cree de verdad, en verdad todo esto, de verdad y reconoce quién es el Señor, y esto especialmente, amado, vamos a decir, los que formamos parte del pueblo de Dios. Si esto es verdad, amado, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Ustedes saben, Proverbios capítulo 1, en el versículo número 7, dice: el principio de la sabiduría, exactamente, es el temor al Señor.
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El día de ayer estábamos viendo, ahora leo otro texto, en el día de ayer estábamos viendo la sabiduría según los hombres, el disputador, y vamos a decir estaba el escriba. Todas estas personas creían tener un alto conocimiento de Dios. Un sabio, según el mundo, puede tener mucha sabiduría, amado, puede tener títulos académicos y muchas cosas, pero ante Dios es un necio, amados, porque ni siquiera sus títulos y puede tener más dinero que 20.000 cristianos juntos, pero va camino al infierno porque es tan necio que en su sabiduría ni siquiera reconoce a Dios. Había un hombre que se creía muy sabio y muy inteligente y amado él negaba al Señor, estaba en una silla de ruedas así. Y se creía que era un hombre muy inteligente, pero desechó a Dios y Dios también lo reprobó, lo desechó, amados. Se creen muy sabios muchas personas, de verdad, pero son necios, dice el Señor. Incluso el escriba que decía conocer, Romanos 2 dice, tú que dices que conoces a Dios, pero ¿qué haces? No sé si lo conocen ustedes, porque esto es importante, lo que decía más, porque tengo que hablar de una aplicación. Porque si todo esto dice, sí, es verdad, yo creo, eso es lo que está diciendo, yo reconozco que Dios creó todas las cosas. Y bueno, Satanás también reconoce que Dios creó todas las cosas, incluso que lo creó Él. Pero fíjese, hablando en Romanos capítulo 2, dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, que juzga, bueno, sigue hablando de un hombre religioso. Dice así, y piensa esto, hombre, que tú que juzgas a los demás que tal hacen, y hacen lo mismo que tú que aparando el juicio de Dios, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, para el día de la ira, de la revelación, del justo juicio de Dios, cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amados, y después sigue hablando, en el versículo número 17, hablando de los judíos y la ley, dice, he aquí que tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad, instruido por la ley, aprueba lo mejor y confía que eres guía de ciego, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, y sigue hablando que él se creía muchas cosas que enseñaba. Tú que enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, no te haces adulterar, hurta, y sigue hablando, tú que no adultera, tú que abominas el oído, cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, ¿no? Y así podríamos seguir hablando. Estos hombres conocían muy bien la ley, la Torá. Los sabios también querían conocer a Dios. Pero el principio de la sabiduría, amado, no es conocer Biblia. El mismo proverbio, amados, en el versículo 8:13 nos define qué es el principio de la sabiduría. Dice el temor de Dios en el 1:7, pero en el 8:13 dice esto. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces el temor del Señor, amados, es aborrecer el mal. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y aquellas personas que tienen temor de Dios de verdad, aborrecen todo lo que Dios aborrece. Por eso dice el versículo número 10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Amados, si todas estas cosas son verdades, si ustedes dicen amén a que Dios creó todas las cosas, que Dios los redimió, que Dios los sacó, y usted mira para atrás y recuerda muchas de las cosas, usted vive de un pasado nada más, sino de una gloria futura, como al principio se comportaba y leía su palabra y oraba y vive con cosas pasadas, amados, eso no le sirve de nada, porque el principio de la sabiduría es un constante temor del Señor, tenerlo siempre presente, y aquellos que de verdad nombran, dice aquel que nombra el nombre del Señor, si no me equivoco en Timoteo, dice apártese del mal. Y es así, ese es el verdadero temor del Señor. Es un buen entendimiento, vamos a decir,
todos aquellos que practican sus mandamientos. Esa es una persona que tiene temor del Señor. Aquellos que de verdad entienden. Se trata con la mente. No solamente conocer, sino entender para obedecer. Lo dice ahí. Alguien que entiende algo puede practicar los mandamientos. Y es así, amados. Una persona que tiene temor del Señor va a practicar aquello que de verdad ha entendido. Por eso que no nos olvidemos, yo le vuelvo a decir lo mismo, ha hecho memorables sus maravillas, traer siempre al recuerdo todo lo que ha hecho el Señor. Incluso la cruz, no la olvidemos nunca. ¿Por qué creímos en la cruz? Cristo murió por nuestros pecados, de verdad nos redimió, de verdad nos sacó del mundo, porque si es así, ¿por qué sigue viviendo así, como un mundano? Porque de verdad usted no tiene un principio de la sabiduría que es el temor del Señor. Porque si tuviera un principio de la sabiduría, se apartaría del mal. Si tuviera un buen entendimiento de quién es usted, de verdad, y quién es Dios, de verdad buscaría, si fuera un cristiano de verdad, una cristiana de verdad, buscaría que Cristo sea formado en usted. Eso sería tener un buen entendimiento, un temor del Señor. Porque usted entendió el pasado, siempre lo que el Señor ha hecho. Y por eso nosotros decimos para concluir que su loor permanece para siempre. Como siempre decimos, amén. Amén.